Bruma carmesí. Me llamo Julián Lara, y en 2018 llevaba 8 años sirviendo como capitán de un batallón de auxilio en desastres dentro de la Fuerza Aérea Mexicana. Mi rutina era evacuar heridos, apuntalar puentes y limpiar deslaves. Jamás había disparado un arma contra algo que no respirara oxígeno. Por eso me sorprendió cuando, a mediados de octubre, un despacho urgente me ordenó desplegar un pelotón ligero en las montañas de la Mixteca Alta, Oaxaca. El oficio hablaba de afectaciones pecuarias de origen indeterminado y pedía reconocimiento, documentación y, si era viable, neutralización. Nada más, ni coordenadas de asaltantes ni mapas de cultivos ilícitos. Solo un extraño silencio administrativo rodeando el asunto. Llegamos al caserío de San Ramón de los Pinos tras 4 horas de brecha resbalosa. Éramos 12 hombres, 2 vehículos todoterreno y visores térmicos de última generación. El comisariado apenas nos saludó. Dijo que el problema no era robo, sino de sangre. Cada mañana encontraban chivos y vacas abiertos en canal, sin huellas alrededor y ni una gota de sangre sobre la tierra. Se negó a guiarnos y se limitó a señalar la ladera septentrional antes de encerrarse en su casa. Bajo un cielo gris olía a pino húmedo, y el silencio era tan espeso que ni los perros se atrevían a ladrar. Antes del anochecer instalamos casetas en una terraza de cultivo abandonada y sembramos sensores de movimiento, un lujo reservado normalmente para operaciones en zona de combate. El aire parecía cargado de electricidad estática. A las 23:17, un sensor vibró. Cuadrante, 70 metros. Nos desplegamos en fila india. Las agujas de ocote crujían bajo las botas. Entre los troncos encontramos un becerro destripado. Lo imposible. La carne estaba fría como frigorífico, sin moscas y sin hedor, como si la putrefacción se hubiese detenido por decreto. Ya en la guardia nocturna noté que la temperatura bajaba con rapidez antinatural y que una niebla rojiza reptaba a ras del suelo. No era polvo, tenía cuerpo, se arremolinaba y devolvía destellos al infrarrojo. Ordené al cabo Ramírez escanear el perímetro. Obtuvo un único borrón térmico subiendo por la ladera que, de pronto, se apagó, como si se hundiera bajo la corteza del monte. Grabamos la anomalía, pero la certeza de estar vigilados se quedó clavada detrás de los párpados. El segundo día dividí fuerzas. Escuadra Alfa conmigo rumbo a la cornisa. Bravo con el teniente Núñez hacia un arroyo seco. A las 14:03 perdimos comunicación con Núñez. Subí a una cresta para mejorar señal y, por un segundo, capté un grito sofocado entre estática. No. Humano. Luego silencio absoluto. Reuní a Alfa y bajamos a toda prisa. Hallamos mochilas apiladas, fusiles apoyados con meticulosa simetría, y en medio, un círculo de tierra removida, como un hormiguero gigante recién abierto a cuchillo. Ni rastros de pelea ni huellas de arrastre. Los hombres simplemente habían desaparecido. La noche cayó sin luna, y la bruma rojiza regresó, más densa. Los visores pintaban el mundo de verde punteado, y aún así, la temperatura que marcaban descendía como en cámara rápida. De vez en cuando se escuchaba un crujido lejano, ramas que cedían bajo un peso formidable. Mi gente estaba curtida en emboscadas contra cárteles, pero aquello no seguía lógica de ataque humano. Se sentía como un juego de acecho. A las 01:12, el soldado Valdés lanzó un alarido. Lo hallé arrodillado, ojos dilatados, piel ceniza. Murmuraba que el aire se había vuelto demasiado pesado para respirar. Minutos después dejó de hablar y quedó catatónico. Ordené una batida inmediata. Recuperaríamos a Núñez o al menos sus restos. Avanzamos por un sendero apenas visible. La bruma nos cubría las botas y subía, palpitante. De pronto se abrió un claro y lo vimos. Más de 2 metros, extremidades, como ramas carbonizadas, torso torcido, y 2 puntos rojizos brillando en la zona del esternón, donde deberían latir pulmones, no ojos. Instintivamente levanté el rifle. El disparo nunca salió. Algo me seccionó la correa metálica
y el arma cayó partida, sin que yo sintiera el golpe. Detrás de mí la escuadra abrió fuego. Los destellos de las bocachas iluminaron un cono de niebla que giraba como embudo. Las balas parecían desintegrarse antes de llegar a destino. Ramírez fue levantado por el aire, suspendido con los brazos en cruz, su silueta atravesada por grietas oscuras. Después, se colapsó como un traje de neopreno sin cuerpo. Ningún chorro de sangre, únicamente un polvo negro que se mezcló con la neblina. Comprendí que luchar era inútil. Grité, «¡Repliegue!», y señalé la quebrada que llevaba al punto de extracción. La huida fue un torbellino de jadeos y tropiezos. La bruma nos seguía, extendiéndose entre los pinos con voluntad propia. Cada vez que miraba atrás, los 2 carbones encendidos flotaban en medio del remolino, pacientes. Al amanecer solo quedábamos 4 de 12, 2 de ellos en estado de shock profundo. Logré establecer enlace satelital y pedí evacuación inmediata. Cuando el helicóptero aterrizó en un sembradío abandonado, la niebla retrocedió bajo las copas de ocote y el paisaje recuperó una inocencia insultante. Luz clara, pájaros cantando, ni rastro de la noche anterior. En la base aérea los médicos no hallaron toxinas ni patógenos. Mi informe preliminar hablaba de agente desconocido con capacidad hematófaga y perturbación electromagnética. Nadie respondió. 2 días después, personal sin insignias retiró nuestras cámaras, las muestras de suelo y los restos, mientras firmaban documentos que yo nunca vi. Un coronel me visitó en el hospital. Insinuó que redactara un parte alterno y atribuyera las muertes a un felino de gran tamaño. A cambio, licencia médica indefinida y traslado a un puesto administrativo. Firmé, pero en papel aparte, escribí la versión real y la guardé en un sobre sellado. Durante meses consulté bases zoológicas, archivos forenses y hasta artículos de criptozoología. Nada encajaba. Aquello no era el chupacabras del folclore. Drenaba vitalidad, no solo sangre, y moldeaba el ambiente como si la atmósfera fuera su exoesqueleto. Los 4 sobrevivientes fuimos dispersados. Uno acabó en aduanas de Sonora, otro fue becado para un curso en Chile, el tercero falleció en un choque antes de rendir su testimonio. Yo solicité mi baja y alquilé un departamento diminuto lejos de toda montaña. Hay noches en que despierto de golpe y el aire del cuarto parece gelatinoso, casi vivo. Entonces recuerdo los círculos concéntricos en la tierra y el rostro hueco de Ramírez. Recuerdo que aquella cosa no cazaba por hambre, sino por curiosidad, como un niño que abre un reloj para ver cómo late. Desde esa misión duermo con un altímetro militar. Si la presión cae sin motivo, empaco y cambio de ciudad antes del amanecer. Nadie entiende mis mudanzas, tampoco intento explicarlas. Escribo esto para quien reciba la próxima orden de reconocimiento en la Mixteca, o en cualquier sierra donde el ganado aparezca vacío y el silencio pese más que el granito. Tal vez crean que exagero, que la altitud me rompió la mente. Ojalá fuese así. La cordura se reconstruye. Lo imposible es olvidar una sombra que escribe con tu sangre. Y aunque cambien nombres, fechas o mapas, la bruma sigue ahí, paciente, esperando el rugido de otro helicóptero para alzarse y mirar por dentro a un nuevo uniforme. Cuando sientan que el aire late, den media vuelta. Si se quedan un segundo más, ya será demasiado tarde. Esquirla de hueso. Nunca fui supersticioso, y aún así escribo estas líneas con la mano temblando, bajo la única lámpara del dormitorio, mientras la guardia nocturna se extiende tras los barrotes de la base. Quiero dejar constancia de lo que ocurrió en la sierra de Tacámbaro, Michoacán, durante la operación de febrero de 2022, porque sé que, cuando vuelva a escuchar aquel crujido, quizá ya no tenga fuerzas para explicarlo. Yo formaba parte de un pelotón de reacción rápida, destinado a neutralizar laboratorios clandestinos en ranchos dispersos, entre cafetales y encinares. Las órdenes eran claras: asegurar evidencia, rescatar posibles rehenes y custodiar el punto hasta el relevo forense. Nadie mencionó la brujería. En los informes previos no había una sola línea sobre cultos o altares. Sin embargo, el sargento, viejo,
El lince, como todos lo llamábamos, nos advirtió, mientras ajustábamos los cargadores, que la sierra tenía su propio reglamento invisible. «No toquen nada que huela a rezo extraño», dijo sin mirarme. Pensé que era una broma para asustar a los novatos. Llegamos al rancho El Potrero a las 23:47 horas. La luna menguante apenas iluminaba una fachada despintada, tapiada con láminas. Había huellas recientes de vehículos, pero el perímetro estaba silencioso. Ni perros ni grillos. Entramos en formación rompiendo el candado con el ariete. Dentro, el hedor a solventes y humo rancio fue lo primero que golpeó. El laboratorio improvisado ocupaba la planta baja. Tambores, bidones abiertos y costales moteados de residuos. No había ocupantes, salvo 2 hombres maniatados junto a la escalera, deshidratados, con vendas mugrientas en los ojos. Los evacuamos al patio y seguimos registrando. En la planta alta encontramos habitaciones vacías y, al fondo de un pasillo, una puerta reforzada con cerrojo doble. Tardamos minutos en forzarla. El cuarto, sin ventanas, estaba iluminado por docenas de veladoras, consumidas hasta la mitad. El hollín marcaba círculos concéntricos en el techo. En el centro, sobre un tablón apoyado en cajas de refresco, alguien había instalado un altar de madera ennegrecida. La figura principal era una escultura tosca, tallada quizá en ceiba, quemada. Una calavera alargada, con mandíbula abierta y ojos perforados que parecían absorber la luz. A su alrededor descansaban frascos de vidrio, fotos ajadas y pequeños paquetes envueltos en piel curtida. Entre esas ofrendas, sobre una bandeja de peltre, reposaba una diminuta calavera de hueso pulido, no mayor que la uña de mi pulgar. No sé por qué la tomé. Tal vez el silencio del cuarto y el pulso acelerado me nublaron el juicio. Quizá fue esa curiosidad absurda que despierta cuando sientes que algo te está retando sin decir palabra. Guardé la pieza en el bolsillo superior del chaleco y volví al pasillo, donde mis compañeros etiquetaban la evidencia. Nadie se percató del hurto. Al amanecer recibimos órdenes de permanecer en el rancho hasta que llegara la policía ministerial. Éramos 6 los asignados a la custodia, 3 arriba, 3 abajo. Yo pedí la azotea. Necesitaba aire limpio para disipar el mareo que me provocaban los químicos. Poco antes de las 2, la neblina de la sierra cubrió los cerros como un manto, sucio. Las luces de nuestros vehículos allá en el camino parecían brasas distantes. Me senté contra el pretil, rifle sobre las rodillas y sin querer quedé dormido. No he encontrado otra explicación. Mi cuerpo se apagó en segundos, como si alguien hubiera cerrado un interruptor. Desperté sin abrir los ojos. Lo supe porque sentí mi corazón martillar contra el chaleco, pero las extremidades se negaban a moverse. Parálisis del sueño, pensé, e intenté mantener la calma. Fue entonces cuando escuché el murmullo. No venía de abajo ni de la escalera. Surgía justo detrás de mi oreja izquierda. Un susurro ronco, como si 2 piedras chocaran dentro de una caverna. El murmullo subía y bajaba, modulando sílabas que no comprendía, un idioma carcomido por el eco. Quise girar el cuello y no pude. Traté de mover los dedos sobre la culata y tampoco respondieron. El sonido se desplazó hacia el frente. Sentí una presión en el pecho, un peso que hundía mi torso contra el muro. Abrí los párpados, apenas un instante, y vi siluetas deformes en la bruma. Extremidades demasiado largas, troncos altos ondeando como ramas en el viento, coronados por cráneos delgados. Parpadeé y la azotea parecía vacía. Solo la niebla cruzaba la losa. Pero el peso seguía allí, inmóvil y aplastante. Algo rozó mi rodilla y se acomodó sobre ella. No fue una mano, ni pezuña, ni garra, sino la mismísima calavera que había robado, ahora crecida hasta el tamaño de una sandía, con fisuras que palpitaban como venas vivas. Sus cuencas oscuras se tornaron rojizas y el crujido se convirtió en un grito ahogado que atravesó mi cráneo. No hubo palabras, solo una orden visceral: «Devuélveme». Una fuerza invisible arrancó el aire de mis pulmones. Por un instante, creí que mi esternón se partiría. La rigidez cedió de golpe. Recuperé el control.
pero mis músculos actuaban por cuenta propia. Me levanté como un títere. Di 3 pasos hacia el borde y salté sin vacilar. Sentí el vacío zumbando en mi inocente los oídos. Caí sobre un montículo de zacate húmedo 2 pisos abajo. El golpe me abrió el labio y me dejó sin aliento. Mis compañeros corrieron a socorrerme. Los escuchaba gritar, aunque las palabras llegaban rotas, como sumergidas. Al tocar mi chaleco, noté que el bolsillo estaba rasgado y la calavera había desaparecido. Pasé la noche en la enfermería de la base con contusiones leves y la mandíbula dislocada. El médico dijo que era suerte estar vivo. No quise contarle nada. Preferí la versión oficial. Resbalé al patrullar la azotea. Sin embargo, esa misma madrugada, mientras entablillaba mi brazo, las lámparas del consultorio parpadearon 3 veces y el estetoscopio cayó de la mesa, golpeando el piso con un chasquido seco. El doctor levantó la vista, pálido. Yo contuve el aliento. No hubo corriente de aire ni temblor que lo justificara. Los días siguientes fueron peores. Cada vez que cerraba los ojos, ya fuera para dormir o pestañear, veía la calavera creciendo entre las sombras. Si intentaba ignorarla, aparecían signos tangibles: un silbido bajo la puerta, el sabor a tierra en el agua, pequeñas astillas blanquecinas sobre mi almohada. Entonces comprendí lo que el lince había insinuado. No se trataba de la escultura ni del altar. Era la intención depositada en aquella ofrenda, la energía que alguien alimentó con sacrificios o juramentos y que yo, por soberbia, había desencadenado. El 28 de febrero, antes del amanecer, pedí al sargento permiso para regresar al rancho. Alegué que faltaba recabar un informe topográfico. Conducí solo, con la respiración entrecortada, mientras la silueta de la sierra se teñía de gris frío. El lugar estaba acordonado, pero logré pasar por la brecha lateral. El rancho parecía más pequeño, como si la estructura se hubiera encogido desde aquella noche. Crucé la puerta rota y subí al cuarto del altar. Las veladoras se habían consumido hasta formar cera reseca sobre la mesa. La figura principal seguía en su sitio, aunque más oscura y agrietada. Busqué la bandeja de peltre, vacía. No había rastro de la calavera, ni de las fotos, ni de los frascos. Sin embargo, justo al pie de la mesa, encontré un círculo de sal ennegrecida. En el centro, sobre una mancha fresca de cera derretida, reposaba la insignia de mi uniforme, un parche, bordado con mi nombre, retorcida como si hubiera pasado por fuego. Comprendí que el objeto me había seguido, y que devolverlo ya no era suficiente. La deuda ahora era conmigo. Encendí una mecha de gasolina que los peritos habían dejado junto a la escalera y arrojé la llama al altar. El fuego se propagó con un rugido, alimentado por aceites y telas. Corrí escaleras abajo mientras las ventanas explotaban. Desde el camino, observé las llamas devorar el rancho hasta que la techumbre colapsó en un vómito de brasas. Volví a la base horas después, con la ropa impregnada de humo. El parte oficial registró un incendio accidental. Nadie investigó más. Aún así, sé que aquello no terminó. Todavía hoy, al separar los labios, siento un sabor metálico, y cuando la madrugada se espesa, oigo un chasquido lento en la esquina del dormitorio. Mantengo la luz encendida porque cada vez que la apago, una silueta alargada se dibuja en la pared, sosteniendo algo diminuto que late entre sus dedos. Escribo esto como advertencia para quien rebusque trofeos en el lugar equivocado. Existen reglas que no aparecen en manuales ni informes. Una de ellas dice: nunca tomes lo que ha sido ofrecido a las tinieblas, porque eso que imaginas inerte no olvidará tu tacto. Y cuando decida reclamarlo, no habrá blindaje ni calibre que te mantenga a salvo del vacío que lleva en sus cuencas. Intocable. Mi nombre es Adrián Monreal, y todavía me tiembla el pulso al escribir estas líneas. Tenía 26 años y apenas 15 meses de servicio cuando el alto mando me agregó a la Operación Obsidiana. Era marzo de 2014. La orden,
firmada por un coronel al que nunca llegamos a ver, decía que 11 infantes debíamos internarnos en la Sierra Negra de Puebla para desmantelar un laboratorio de un cártel. Lo extraño fue la dotación: máscaras de filtración, cámaras térmicas de última generación y munición trazadora, equipo que normalmente solo reciben los grupos especiales. La mitad del pelotón éramos novatos. Nadie preguntó por qué. En el ejército, las dudas se guardan con la misma disciplina que las balas. El helicóptero nos dejó al anochecer sobre una brecha sin nombre. Cuando las aspas se perdieron, todo quedó en silencio. Ni radio de apoyo ni luz de guía. Caminamos 2 días siguiendo coordenadas que parecían borrarse bajo la niebla. De día, la selva alta sudaba resina y pegaba el uniforme a la piel. Noche. La bruma espesaba tanto que confundía las sombras con cuerpos. Encontramos rastros inquietantes, huellas de camión muy frescas que terminaban en seco, latas de raciones abiertas con la comida intacta, y, en una curva del sendero, un círculo de tierra removida como si algo hubiese sido arrastrado fuera de la vereda. Todo olía a abandono apresurado y a óxido. Al alba del tercer día aparecieron 6 casas de adobe apretadas contra la ladera. Una anciana nos sirvió café negro en jarros de barro. Mientras devolvía las monedas, sin mirarnos, susurró: «Sí, oyen llanto de niño en la barranca. Corran cuesta abajo. El llanto sube detrás de los vivos». Reyes, devoto de la Santa Muerte, se persignó tan rápido que el sargento le lanzó una mirada fulminante. Nadie se rió. La advertencia cayó sobre nosotros como una granizada súbita y helada. Esa misma tarde coronamos el último talud y vimos nuestro destino. 2 chozas de madera, un generador diésel vibrando aún en ralentí, una antena parabólica arrancada de cuajo y un camión tortón con la puerta abierta. No había guardias, perros, ni insectos. Sobre una mesa había platos de plástico con pozole, todavía humeante, cubiertos de moscas muertas. Las radios estaban encendidas, sin portador, emitiendo un siseo constante. Era como si todos hubieran desaparecido a mitad de una respiración. Decidimos pasar la noche allí y registrar el perímetro al amanecer. Trazamos un semicírculo con luminarias químicas apenas quebradas. Suficiente brillo para ver el suelo, sin revelar nuestra posición. Me tocó la guardia de medianoche a 2 junto a Medina. El silencio era tan espeso que cada bocanada de su cigarro sonaba a leña húmeda partiéndose. A la 1:12, el PRC-152 empezó a chasquear. Primero intervalos sueltos, luego un patrón rítmico que no correspondía a ningún código conocido. Giré el potenciómetro. El altavoz vomitó un llanto breve, infantil, y después volvió al ruido blanco. Medina alzó la térmica. Entre las siluetas frías apareció, a unos 40 metros, una figura erguida. Apagamos la luz instintivamente, pero la luna se abrió paso por la neblina y la iluminó. Era apenas más baja que un hombre, con brazos desproporcionadamente largos, piel marrón arcillosa y cabeza grande sin cabello. No mostraba ombligo ni genitales. Su boca era un trazo infantil, y sus ojos, enormes y negros, parecían absorber la luz. Avanzaba con la lentitud paciente de quien ya sabe el desenlace. Medina disparó primero. El eco trepó la montaña. Vimos los proyectiles abrir orificios limpios que se cerraban al instante, como grasa al fuego. El sargento bramó una sola orden: ¡fuego! Y nuestras ráfagas R-15 y M-60 convirtieron el claro en un baile de relámpagos. Las balas atravesaban a la criatura sin frenarla. Dio otro paso. Sus ojos destellaron brillos verdes, como si llevara un fuego interno que respirara despacio. El generador estalló y, con él, la noche se volvió humo. Mi fusil quedó seco. El Omniacient Center percutor solo hacía clics huecos. Sentí la garganta tan dura como piedra. El sargento gritó: «¡Retirada!», y el orden se disolvió. Corrimos ladera abajo tropezando con raíces. Tras nosotros se oían pasos blandos, regulares, que nunca se aceleraban ni se detenían. Entre los troncos resonaba cada pocos segundos el mismo llanto de niño. Ahora venía de arriba, siguiéndonos como la advertencia de la anciana.
El descenso se sintió eterno. Cuando la luz del alba coloreó la niebla, alcanzamos un arroyo, crecido. Al cruzarlo, el sonido desapareció. Exhaustos nos sentamos a contarnos. Estábamos todos, pero 6 llevaban hematomas rectangulares en el pecho, como si algo los hubiese sujetado con tablones. Reyes vomitó tierra oscura idéntica a la piel de la criatura. La tarde siguiente descendió un Cheyenne guiado por coordenadas que alguien, en algún escritorio, parecía haber tenido preparadas. Los paramédicos nos quitaron las armas y las sellaron en bolsas marcadas material contaminado. En la base de Tehuacán firmamos reportes impresos de antemano. Laboratorio vacío, sin contacto hostil. Después un capitán de inteligencia nos mostró fotografías aéreas tomadas semanas antes. En una de ellas se veía junto al camión la misma figura marrón, inmóvil. No hizo preguntas. Guardó las imágenes en un sobre rojo y ordenó nuestro traslado a cuarteles distintos. Nunca volví a ver a mis compañeros. En junio me dieron la baja por insomnio irreversible. Pensé que la ciudad me devolvería la calma, pero cada madrugada, despierto con la garganta oprimida y un silbido eléctrico que surge de ninguna parte. A veces hay granos de tierra arcillosa sobre la almohada. Otras, las manecillas del reloj se detienen en la 1:12 y solo vuelven a moverse cuando aparece la primera luz. El médico lo llama estrés postraumático. Yo sé que es otra cosa. Escribo esto como advertencia y como epitafio. Entendí que aquella criatura no defendía un territorio ni cazaba. Solo salió a inspeccionar qué clase de hormigas éramos. La barranca real no está en Puebla. Mide la distancia entre su mirada y mi miedo. Cuando la bruma trepe por la ventana de este 5º piso y el radio vuelva a llorar con voz de niño, ninguna puerta me salvará. Entonces todas las luces se apagarán, el reloj se clavará otra vez en la 1:12 y la Sierra Negra ocupará mi habitación. Allí, finalmente, acabará todo. La arena. Me llamo Salvador Reyes. Hoy tengo 65 años y llevo décadas arrastrando un recuerdo que huele a pólvora vieja y arena caliente. Lo dejo por escrito porque mi pulso ya tiembla, y no quiero morir con esto atorado en la garganta. Corría junio de 1992 cuando servía como cabo de transmisiones en la 53ª Zona Militar, destacada cerca del Bolsón de Mapimí, un pedazo de desierto en Coahuila, al que pocos van por voluntad propia. Aquel turno de guardia empezó como cualquier otra noche sofocante. Viento cargado de polvo, el cielo rozando los 40 grados incluso pasadas las 11, y la sensación pegajosa de que nada se mueve excepto los insectos. El parte de rutina dio un giro anómalo a las 23:37. La central informó que los radares de la Fuerza Aérea habían perdido la señal de un objeto no identificado que caía exactamente a 80 kilómetros al noroeste de nuestra posición. No hablaban de un avión. La descripción decía, trazado errático, firme descenso, fulgor azul. El capitán Zafra eligió a 6 hombres. Íbamos en un camión de transporte Unimog, con orden expresa de acordonar la zona y aguardar refuerzos científicos. Nadie dijo extraterrestre, pero todos lo pensamos. Llegamos pasada la medianoche. El desierto parecía otro planeta. La luna menguante apenas daba luz. Sin embargo, un resplandor lechoso brotaba en el horizonte, como si la arena ardiera bajo un foco subterráneo. El aire olía a hierro caliente y ozono. El tablero Geiger que llevaba el cabo médico chisporroteaba, sin llegar a niveles letales. Aún así, la piel del cuello se erizaba, traicionando un instinto más viejo que cualquier manual. A los pocos minutos dimos con el cráter. Medía quizá 30 metros de diámetro, perfectamente circular, el borde vitrificado como vidrio volcánico. En el centro descansaba un prisma metálico, no mayor que un contenedor de carga de superficie pulida y pálida, casi nacarada. El calor no salía de la arena, provenía de aquel bloque, pero al acercarnos descubrimos algo más perturbador. El prisma expiraba una bruma que subía recta, sin agitarse por el viento, y en esa columna difusa tintineaban motas doradas, como chispas vivas. El capitán ordenó formar perímetro.
Clavamos balizas luminosas y marqué la coordenada exacta, lista para transmitirla. Mientras los demás revisaban el contorno, pedí permiso para explorar un radio mayor y asegurar que no hubiese fragmentos dispersos. La autorización vino con un gruñido impaciente. Tomé mi linterna y avancé solo, dejando atrás el murmullo nervioso de mis compañeros. A 200 metros di con algo imposible. Sobre la planicie yacía una figura humana, aunque aquel sustantivo apenas aplica. Su piel era completamente blanca, sin poros ni vello, casi traslúcida. Mediría 1,5 metros, delgado como un muchacho en huelga de hambre. Lo que me congeló no fue el cuerpo quebradizo, sino la cara. 3 ojos dispuestos en triángulo, los 3 abiertos, los 3 brillando con un resplandor miel. No sangraba, no respiraba, pero no estaba muerto. Mi primera reacción fue levantar el fusil, aunque supe que una bala no significaba nada ante aquello. No escuché pasos tras de mí, pero sentía a alguien observando. El desierto entero pareció inclinarse hacia la criatura, aguardando su próxima exhalación. Entonces los párpados, si se les puede llamar así, parpadearon al unísono. No hubo sonido. Sin embargo, una idea burda me asaltó. Dolor. Sentí su queja dentro del cráneo, igual que un zumbido entre las muelas. Quise gritar al capitán, mas la garganta no reaccionó. Cada músculo se tensó como alambre oxidado. El sudor me escocía los párpados. La vista se nubló. En medio del mareo vislumbré algo colgado del torso del ser, una lámina negra adherida al pecho, como si la piel hubiera crecido encima para sujetarla. En su superficie, símbolos en espiral relucían al contacto con mi linterna. Imposible apartar la mirada. Aquellos trazos parecían serpientes plegándose. La radio crepitó a mis espaldas, un hilo de voz reclamando mi posición. El chispazo me arrancó del trance. A duras penas logré responder. Cuando giré de nuevo, la criatura había cerrado los ojos. El párpado frontal temblaba, quizá al borde de un estertor. Tuve el impulso de acercar la mano, puro instinto humanitario, pero el aire alrededor vibró como un enjambre de abejas minúsculas y comprendí que debía mantener distancia. Llegaron los demás a los pocos minutos, atraídos más por mi silencio que por las instrucciones del capitán. Cuando enfocaron la criatura, soltaron un coro de blasfemias ahogadas. Nadie se atrevió a tocarla. El cabo médico quiso comprobar signos vitales, aunque sus guantes de látex parecían ridículos frente a un ser ajeno a todas las escalas zoológicas. La discusión abortó al rugir de rotores. Un helicóptero UH-60 aparecía en el cielo, sin luces de posición. Traía un emblema desconocido, un rombo rojo sin numerales. Nada que perteneciera a nuestro ejército. Aterrizó a 20 metros. De él descendieron 4 hombres con trajes presurizados, armas largas sin marca visible, y un quinto sujeto embutido en overol blanco, visor opaco. Ni un saludo, ni una identificación. Nos desplazaron con gestos, como si fuéramos un estorbo. El capitán protestó. El hombre del visor le mostró una tarjeta metálica. No se distinguía nombre alguno, solo un sello federal y la palabra Clibus. Bastó para sellar la boca de Zafra. Ordenó repliegue táctico y nos hizo retroceder. Nunca lo había visto tragar tanto orgullo. En cuestión de segundos, aquellos individuos embolsaron la criatura dentro de una funda gris, de material parecido al del prisma. 2 cargadores la alzaron con esfuerzo. El cuerpo parecía pesar más de lo que sus huesos flacos sugerían. Al ingresar la funda al helicóptero, la bruma que había brotado del prisma se condensó alrededor, engullendo la escena en un destello azafranado. El ruido de los rotores se apagó por un instante, como si todo se quedara sin sonido. Después el estrépito regresó y el pájaro alzó vuelo, llevándose nuestro secreto. Quedamos cerca del cráter, aturdidos. Todavía ardía el perímetro, el prisma seguía allí. El hombre del visor nos encaró una última vez antes de irse. No habló, pero levantó la mano con el dedo índice sobre la boca, el gesto universal del silencio, y señaló la cámara de mi casco. Comprendí la amenaza. Sabían que todo quedaba grabado.
Cuando la aeronave se perdió en la oscuridad, el capitán nos reunió, voz ronca, y dictó una orden que él mismo escupió con repulsión: destruir registros y esperar al amanecer para entregar informes de entrenamiento. Quemamos las cintas, formateamos discos y partimos sin recuperar el prisma. Afirmó que otros elementos volverían por él al amanecer. Durante el trayecto ninguno habló. El horizonte empezaba a clarear, pero la luz del alba no traía consuelo. De vuelta en el destacamento nos confinaron en un salón de reuniones. Un mayor de la policía militar nos hizo firmar declaraciones de rutina. Ejercicio nocturno, recuperación de chatarra misilística, sin novedad significativa. Ya conocía el libreto. El mayor no amenazó. Prometió con fingida cordialidad que la seguridad nacional dependía de nuestro silencio. Los días siguientes trabajamos con normalidad, pero el desierto había cambiado. Patrullas reportaban fallas eléctricas en los vehículos al acercarse a la zona. Una semana después, un camión cisterna se incendió sin explicación a 15 kilómetros del cráter. La prensa local adjudicó el incidente a una fuga de combustible. Nosotros callamos y tragamos. Para mí lo peor llegó de madrugada, en sueños. Cada noche, el ser de 3 ojos aparecía de pie en la ventana de la enfermería donde dormía. No golpeaba el cristal, solo observaba. Sentía aquel pensamiento mudo de puro dolor, idéntico al del desierto, y al despertar tenía la impresión de que algo pesado acababa de salir de la habitación. Mis compañeros notaron mis ojeras, pero nadie preguntó nada. Todos arrastrábamos sombras propias. El 14 de julio recibí transferencia a un cuartel fronterizo. Quise creer que cambiando de cielo enterraría aquel episodio. Error infantil. La cosa me acompañó, invisible, como el sabor a cobre que queda después de la metralla. Años más tarde, retirado y con familia, los sueños persistían. Una tarde, de otoño, mientras limpiaba la bodega, encontré dentro de un cajón la cámara de casco que supuestamente habíamos destruido. Debí haberla confundido con otra, pensé. El dispositivo estaba estropeado, sin batería, pero la tarjeta de memoria seguía dentro. Titubeé, luego la arrojé al fuego del asador donde hacía lumbre. La tarjeta estalló como un grillo nervioso. Aún así nada cambió. La noche siguiente el visitante de ojos miel volvió a mi ventana. Hoy escribo esto sabiendo que la lealtad al uniforme no necesariamente equivale a lealtad a la verdad. En las noticias he visto reportes sobre globos espía, satélites inservibles, drones experimentales. Todos buscan explicaciones que encajen en categorías terrenales. Jamás escucho de criaturas con 3 ojos ni de prismas que respiran neblina. Porque esas historias se quedan atoradas en gargantas con miedo a desaparecer. Mas yo, ya soy un viejo. Ni ascensos, ni amenazas significan gran cosa cuando el calendario adelgaza. Si rompo mi silencio, no es por valentía sino por agotamiento. Sigo sin entender qué quiso decirme aquella mirada. Tal vez pedía auxilio. Tal vez advertía algo peor. Hay noches en que me convenzo de que el verdadero mensaje no era para mí, sino para quienes sellaron su cuerpo en la funda gris. Si es así, tarde o temprano lo descifrarán. Entonces, quizá, el desierto vuelva a iluminarse y un helicóptero, sin insignias, ruede por la arena. Solo que esta vez no habrá nadie para acordonar el lugar. Y si alguna patrulla extraviada topa con el espectáculo, escuchará el mismo zumbido que a mí me hizo temblar los huesos, y comprenderá, cuando ya sea tarde, que la palabra secreto no sirve de barrera cuando se fisura el cielo. No escribo esto para asustar por mero morbo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.